Bueno, la siguiente presentación tiene como objetivo introducirlos y dar ejemplos de los diferentes tratamientos y operaciones que involucran a las pinturas murales y también a diferentes elementos decorativos, tales como molduras polícromas y doradas, que también pueden formar parte de superficies decorativas que las enmarcan. Entonces podemos ver de izquierda a derecha aquí en el ángulo superior izquierdo una protección que forma parte de una operación de sostén provisorio y también de consolidación de una pintura maruflada, o sea, una pintura adherida a un soporte rígido. Luego tenemos la limpieza de superficies murales ubicados en cielo raso suspendidos. Tenemos la reintegración cromática a la derecha de una pintura conformada por una tela también maruflada, adherida a un soporte metálico. En este caso es obviamente un detalle del telón cortafuegos, la pintura llamada El manto del Arlequín, ubicada en la boca del escenario del Teatro Colón. Abajo a la izquierda podemos observar la reintegración de una pintura mural a la cal ubicada en una superficie mural de un semicubierto en el edificio donde funciona la actual Auditoría General de la Nación. La reintegración de enlucidos también en el mismo sector, en la parte de una semicúpula, una hemicúpula. Y la última es la extracción de sales, que nosotros estuvimos viendo también esto, ¿no es cierto?, en una pintura mural del pintor Valle Planas, ubicado en la entrada de la Galería Santa Fe. Bueno, aquí podemos ver procedimientos de estabilización que involucran a tareas tales o operaciones de desinfección, extracción de sales, intervenciones de consolidación y también de limpieza. Según resultado de análisis, se van a efectuar los tratamientos con los procedimientos acordes en cuanto a la desinfección, en cuanto a la elección de los productos, la forma de aplicación, ¿no es cierto? Entonces, en los tratamientos de colonias biológicas y plantas superiores, a través de la identificación del tipo de colonia biológica o plantas invasivas y según los resultados obtenidos de parte de una especialista bióloga en este campo específico, se resolverá el tipo de tratamiento más adecuado y el biocida acorde no solo con la especie o especies de micro o macroorganismos encontrados, tanto plantas inferiores como superiores, y dependiendo del tipo de manufactura y superficie a tratar. Entonces vamos a elegir aquel tratamiento que asegure efectividad en la eliminación de la infestación, pero que a la vez no genere daños o efectos secundarios físicos o químicos, por ejemplo, cambios de color, disgregados, hidrólisis de los materiales tratados, manchas, etc. Los métodos de aplicación variarán según las indicaciones de la especialista y del tipo de biocida a ser aplicado. Entonces, este podrá ser inyectado, pulverizado, tamponado, pincelado a través de compresas en contacto con digamos, la infestación, etc. Luego tenemos la extracción de sales solubles y semisolubles con métodos acordes a cada caso, ¿verdad? Entonces, en cuanto al tratamiento de sales, tenemos que tener en cuenta que éstas se producen por la interacción y reacción de iones presentes en los suelos, el aire y los materiales de construcción. Siempre, para que existan sales, debe existir el factor humedad o agua para que se generen entonces reacciones entre óxidos básicos y óxidos ácidos presentes en las piedras, el mortero, los enlucidos. Al hidrolizarse con el agua, generan soluciones de sales diluidas que están transportadas dentro de los materiales porosos, o sea, resultan transportadas dentro de estos materiales, ¿verdad? Y dependiendo de su composición y condiciones ambientales, podrán precipitar formando cristales de distintas características dentro o en la superficie de los muros.
El agua transportará cualquier sal en solución hasta el nivel en donde se evapore. Cuando las cristalizaciones se producen sobre la superficie, se las llama eflorescencias. Según su composición, estas resultarán eflorescencias de sales solubles, en algunos casos, semisolubles o insolubles. Los tipos de sales presentes en los muros de los edificios dependerán también de la composición de los materiales de construcción, morteros o piedras presentes, de materiales incorporados a posteriori por refacciones, restauraciones, mantenimiento, etc., a contaminantes atmosféricos cuando la manufactura está, digamos, expuesta a factores exteriores, o sea, está en un exterior, precipitaciones, sales de deshielo de acuerdo a donde esté ubicado este mural, y los microorganismos como catalizadores, aceleradores de los procesos de formación de sales. Entonces, su morfología, o sea, su forma variará al igual que su aspecto, desde agujas vellosas, cristales tipo azucarados sobre sustratos húmedos, grandes cristales que pueden desarrollarse inmersos en una capa de solución, o cristales en superficie formando estructuras compactas y duras denominadas también costras. Entonces, los cristales que crecen en los poros van a causar fracturas. La cristalización de estas sales tiene un efecto siempre destructivo. Pueden precipitarse entre la capa de pintura y el sustrato, o sea, de donde se apoya la pintura, ¿no es cierto?, la capa de preparación, provocando no solo disgregados en el sustrato donde precipitan, sino también presionan y empujan a las capas o sustratos sobre ellas, produciendo fracturas, delaminaciones y pérdidas. Entonces, mientras los cristales estén totalmente cubiertos y abastecidos de la solución, continuarán creciendo isométricamente. Las fisuras se expanden, los cristales crecen en forma de columnas y en otros casos generan una especie de tentáculos en forma de bigotes finísimos cuya base está en contacto con la zona húmeda, con la solución. Si continúan creciendo, serán capaces de levantar escamas, capas de pintura y costras desprendidas con anterioridad. Las aguas de los sustratos de terrenos urbanos, por ejemplo, son ricas en nitratos y cloruros. Los nitratos son producidos por microorganismos que se nutren de desechos orgánicos produciendo ácidos nítricos y excretando nitratos, que reaccionan con los carbonatos minerales para formar nitratos, que están dentro de los materiales de construcción. Entonces los cloruros se producen por el consumo y excreción humano y animal de cloruros de sodio. Ustedes imagínense cuando una cañería de una cloaca de pronto tiene pérdidas, etcétera, y bueno, entonces, ¿qué pasa con el agua, no es cierto?, proveniente de este tipo de fuentes. Pueden pasar todas, o sea, pueden producir este tipo de sales y formar nitratos. Entonces, uno de los materiales que más deterioro ocasiona, utilizado para restauraciones y refacciones, es el cemento Portland, sumamente alcalino. Los iones desprendidos forman sales carbonatadas alcalinas, carbonatos de sodio, que a su vez reaccionan con el ácido sulfúrico del aire húmedo contaminado, produciendo sulfatos de sodio. El empleo en la segunda mitad del siglo XIX de vidrio soluble, muchas veces aglutinantes utilizados en pinturas murales a base de silicatos o también como fijadores o como consolidantes de piedra y estucos en pinturas murales. No hay que pensar en silicatos de etilo, que son otro tipo de silicatos que se usan como consolidantes, sino los silicatos a base de sodio, que dieron origen a graves deterioros. Luego de la reacción deja un 30% de su peso en carbonato de sodio y un 20% en carbonato de potasio. Si bien el carbonato de potasio es tan higroscópico que no puede cristalizar, al permanecer en solución forma manchas oscuras sobre las pinturas que al reaccionar con sales terrosas y alcalinas se transforman en sulfatos de potasio, cloruros y nitratos que son menos higroscópicas y que cristalizan bajo condiciones normales.
Entonces, tenemos que tener en cuenta todos estos factores para poder analizar también qué tipo de sales se están formando en nuestro sustrato, ¿no? Los orígenes y tipos de humedad pueden ser ascendente, proveniente de los suelos, de los cimientos, producidos por deterioro de métodos de aislación o de cimientos estructurales de grados variados, por lluvias, también debido a problemas de aislación hidrófuga, acumulación de aguas debido a sistemas de desagotes o desagües en malas condiciones, pluviales tapados, etc. Por condensación de humedad ambiental, que depende de problemas físicos debido a defectos de las instalaciones, también roturas de caños sanitarios, sistemas de ventilación deficientes, sistemas de acondicionamiento o calefaccionamiento inadecuados, sumados a sistemas hidrófugos y de impermeabilización defectuosos, desgastes o rupturas de capas bituminosas que se utilizan para la hidrofugación o se utilizaban, digamos, que son las más tradicionales, o producidos por mantenimientos, limpiezas exteriores con hidrolavados a presión. También por problemas en las estructuras deterioradas por diversos grados de compromiso, o sea, microfisuras superficiales, grietas de diferentes grados de profundidad, grietas abiertas, disgregamiento del material, ¿no es cierto?, externo, exterior, faltantes de revoque, corrosión de elementos metálicos estructurales produciendo expansiones y desadherencias de los materiales de construcción y permitiendo el paso del agua. Entonces, tenemos que decir que por lo general no existe un solo problema aislado, sino que pueden coexistir. Entonces se deberá diagnosticar, cuál de ellos resulta el más peligroso, y los agentes de deterioro podrán ser tanto químicos, físicos o biológicos. Y en presencia de agua, tanto las sales como las algas, mohos y bacterias se vuelven más peligrosas. Los tratamientos para la eliminación de sales solubles y semisolubles de la superficie deben realizarse antes de efectuar cualquier otro tratamiento. A veces es necesario proteger las zonas de pinturas delaminadas o en peligro de caída que presentan desadherencias con velados provisorios y utilizar compresas por encima de estos velados antes o luego de las consolidaciones necesarias. Estas tomas de decisión dependerán de cada caso en particular. Entonces, lo que se preparan son papetas o compresas, como hemos visto, a base de celulosa pura y agua libre de minerales, sales o metales, agua desmineralizada o destilada. También puede ser agua filtrada. También podrán utilizarse en otros casos donde sea posible luego un enjuague con agua, esponjas y cepillado, sobre todo superficies de revestimientos de piedra o símil piedra. Entonces hay también otros materiales, que es por ejemplo la sepiolita o vermiculita, que es un mineral de arcilla blanca compuesto por silicato de magnesio hidratado, que también se utiliza como material absorbente y como carga inerte para preparar papetas de limpieza para superficies de pinturas murales y piedra. Estos dos tipos de materiales absorbentes se utilizan también como soportes de soluciones acuosas o con diferentes disolventes para la limpieza específica según cada caso, ¿verdad? Entonces, luego tenemos de todo lo dicho, hemos hablado de la desinfección, de la extracción de sales, pasamos a la consolidación física y química. La consolidación física, o sea, lo que podemos decir es que es otra de las operaciones de estabilización de pinturas murales y que existen dos tipos de tratamiento que generan una consolidación física, en este caso devolviendo la cohesión y adhesión sin interactuar de los materiales compositivos, sin interactuar químicamente con ellos. O sea, los adhieren tanto estratos de capas como sustratos, o adhieren las partículas del material disgregado, cohesionándolos y devolviéndoles la adhesión a las capas o sustratos según cada caso.
Y la consolidación química, entonces, crea, en vez de esta especie de aglutinante entre las partículas o entre las láminas, va a crear puentes químicos entre las moléculas. O sea, se combinan con los estratos o sustratos originales, generándose enlaces químicos entre ellos. Y en cuanto al tratamiento de limpieza, ¿no? Podríamos clasificarlos en limpieza química. Perdón, vamos a comenzar con limpieza mecánica, que agrupa las operaciones de desempolvado, el uso de decapado por medio de bisturís o mediante el uso de formones, cortafierros y martillos para extraer determinadas costras insolubles, por abrasión manual a través de la proyección de partículas de diferente tipo y origen. Abrasión también puede ser por la utilización de algún tipo de material abrasivo, ¿no es cierto? Una lija, etcétera. También algún tipo de compuesto, digamos, de pasta pulidora que se podría llegar a emplear en forma muy puntual y en algunos casos, no siempre. Pero este tipo de proyección que hablábamos antes, de diferente tipo y origen de las partículas, generan sobre la superficie un impacto y determinada abrasión con determinada presión gracias a la utilización de compresores apropiados, y también juega un rol súper importante la experiencia del operador que controla el grado de abrasión mediante la utilización de pistolas que permiten diferentes aberturas en los picos, controlando el tipo de impacto puntual, que puede ser puntual, o sea, si nos acercamos, o sea, va a tener que ver también, con la distancia del operador respecto de la superficie, y también la abertura de estos picos, ¿no es cierto?, que pueden generar un impacto más puntual o más generalizado. Y la limpieza química se logra a través de la utilización de solventes, geles compuestos en general por solventes y espesantes, y que a través de no tejidos sintéticos o de papel tisú o pulpa de celulosa o arcillas especiales, como habíamos visto, ¿no es cierto?, en contacto con la superficie, estos disolventes logran ablandar sustancias extrañas o capas, logrando su disolución o su depolimerización o debilitándolas para que luego puedan ser extraídas sin peligro de las superficies y la pintura original pueda ser tratada de esta manera. Con el retiro de estos geles, digamos, o con estos materiales extraños, ¿no es cierto?, que ya están debilitados en forma mecánica a través de diferentes usos de hisopos, algodón, bisturíes, bueno, etcétera, dependiendo del tipo de superficie que estemos tratando, ¿no? Y en cuanto a la limpieza de tipo física, ¿sí? Podemos ejemplificarla con la utilización del láser, que se logra mediante ondas de choque de fotones, y los mecanismos de ablación que utiliza son fototérmico y fotoquímico. Este no es muy recomendable en la pintura mural, aunque sí en otro tipo de revestimientos decorativos, ya que no presenten policromía, ¿sí? Por ejemplo, en la extracción de costras negras sobre revestimientos de similpiedra o sobre piedras. Aquí podemos ver entonces dos tipos de limpieza mecánica, que es el desempolvado, en donde todo lo que está por arriba de nuestra pintura mural, donde se ha depositado el polvo ambiental, etcétera, y sobre la superficie, que muchas veces encontramos restos de telas de araña, etcétera, también se recurre a dos tipos de limpieza mientras la superficie pueda ser
tratada con este tipo de herramientas que son las pinceletas de pelo suave, de cerdas suaves, ¿no es cierto? Y la utilización entonces de, de aspiradoras que tienen en la finalización, digamos, de los tubos que nos ayudan a llegar a diferentes alturas, una especie de almohadilla creada con, bueno, con espuma de polietileno, ¿no es cierto?, recubriendo toda la superficie para no generar ningún tipo de daño, sostenida con generalmente cinta de pintor, en este caso, pero se logra entonces una superficie mullida en donde podemos apoyarla sobre la pintura mural y vamos llevando ayudado, ¿no es cierto? Esta operadora, esta restauradora, lo que está haciendo es de alguna barriendo todo lo que es el polvillo hacia el pico de esta aspiradora. Y en este caso tenemos la extracción a punta de bisturí, no es por la punta, sino por, así se denomina el tratamiento, con bisturíes, ¿no es cierto?, el decapado de diferentes capas de pintura superpuestas sobre un símil piedra original subyacente. Bueno, aquí podemos hablar de la limpieza selectiva, que es la elección de los métodos y medios con los que se va a realizar esta intervención. Y deberán ser en función de qué tipo de técnica pictórica y aglutinantes tengamos de la pintura, ¿no es cierto? Tenemos que realizar algún tipo de cateo y testeo de solubilidad antes de elegir o seleccionar cualquier tipo de limpieza selectiva. Identificar posibles correcciones o agregados realizados por el artista, o sea que son propios del artista. Ver el estado de conservación y el tipo de deterioro que presente antes de realizar cualquier tratamiento de limpieza. El tipo de naturaleza de la materia extraña a ser eliminada para recurrir a métodos y productos que puedan removerla sin dañar la superficie subyacente de la pintura, la resistencia de los materiales originales y las principales sustancias extrañas que podemos encontrar sobre la superficie de una pintura son, en principio, el polvo atmosférico, ¿no es cierto?, depositado sobre las superficies. Luego, sustancias grasas, depósitos orgánicos que pueden ser excrementos de insectos, eflorescencias salinas que podamos encontrar, blanqueamientos por disgregados y migración de cal, agentes biológicos como bacterias, hongos, algas, líquenes, musgos, hierbas y hasta plantas invasivas. Los medios mecánicos que vamos a utilizar, sobre todo para extracción de repintes, son bisturíes, espátulas de distinta dureza, de madera o de metal, gomas de borrar de distinto tipo, goma pan, goma molida, esponjas especiales como la Wishap, y algún otro tipo de esponja de poder abrasivo, de fibra, también la fibra de vidrio es otra de las herramientas que podemos llegar a utilizar en forma muy puntual en aquellas concreciones como muy duras que debemos ir decapando en forma paulatina, y medios solubles de acción física como aquellos solventes que posean la propiedad de atrapar ciertas sustancias y solubilizarlas o ablandarlas sin reaccionar con las sustancias químicamente, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que decir cuando utilizamos este tipo de disolventes o medios solubles que hacen que estas capas resulten, digamos, debilitadas para poder ser extraídas mecánicamente. Entonces, se habla de solventes aptos
más que de solventes débiles o solventes fuertes, sino que son aptos para determinadas funciones a la hora de realizar la extracción de esas sustancias. Y se tiende a escoger los que presentan características de débil inflamabilidad, una adecuada velocidad de evaporación y pureza en su composición. Aquí podemos ver procedimientos que hablamos, ¿no es cierto?, de estabilización, que son, en este caso, extracción de sales solubles, ¿sí? Entonces, este mural que estamos viendo, estas dos fotografías pertenecen a un mural de Valle Planas y la pintura, el aglutinante, es a base de cal con retoques a seco. Por eso es tan peligroso justamente no realizar testeos antes, ¿no es cierto? Y no solamente en un sector de la pintura, sino en varios colores. Porque en este caso, o sea, hay una terminación de un revoque fino a la cal, ¿no? El tipo de terminación es rugosa, pero tiene sectores extensos pintados a seco con una pintura a base de acrílico y de un aglutinante bastante sensible al agua. O sea, hay tanto aglutinantes proteicos como aglutinantes acrílicos. Entonces tenemos, es como si fuera una técnica mixta en la que nos enfrentamos y bueno, donde podemos realizar entonces el tratamiento de las sales. Igualmente, primero lo que hacemos, como les explicamos, es realizar un velado previo de la superficie con alcohol polivinílico y luego entonces tratar puntualmente, ven, estas son eflorescencias salinas, ¿no? Por filtraciones que hubo de cañerías, etcétera, en este cielo raso y a través de las microfisuras, bueno, se fueron depositando los cristales de sal en la superficie, logrando estas manchas que muchas veces perjudican también al color, ¿no es cierto?, subyacente y disgregan sobre todo a los materiales. Entonces, la extracción se realiza siempre primero tratando de sostener y consolidar previamente la pintura. En este caso tenemos a Torres Agüero, un mural de Torres Agüero, también en el acceso de la Galería Santa Fe, por Marcelo T. Alvear. Y acá vemos entonces en todo el perímetro, digamos, de la pintura, fíjense el disgregado que ocasionó las filtraciones, en este caso de un cielo raso que está ubicado en un semicubierto. Entonces hubo filtraciones de tanques de agua, etcétera, de desagües pluviales y provocaron todo este disgregado, manchas, etcétera, en las superficies de la pintura. También a base de cal, ¿no? Aquí en este caso vamos a ver, ¿se acuerdan que hablamos de la preparación de pulpa de celulosa que viene en planchas? Entonces aquí vemos que tenemos que preparar como una cantidad grande para la utilización en un grupo escultórico realizado en mármol. Entonces lo que se hace es preparar justamente, cortar un poco, digamos, la plancha. No necesariamente se debe cortar en fragmentos tan chicos, pero acá sí para realizarlo más rápido.
Entonces se humecta luego, se le coloca el agua desmineralizada y luego ven con este taladro que tiene anexado una especie de espátula realizada toda con de acero inoxidable, ¿sí? Tiene este elemento que, bueno, lo que permite es una distancia apropiada, en donde en general se sostiene el balde con los dos pies de un lado y del otro, y entonces se va triturando y ayudando a desmenuzar luego la pulpa, y esta es la consistencia que tiene, ¿no es cierto? Y como ustedes podrán ver, tiene bastante agua y una consistencia muy homogénea, ¿no? Para poder justamente colocarla en forma, digamos, con el mismo tipo de espesor en toda la superficie para que actúe de la misma manera, y logrando que también la compacidad, ¿no es cierto?, sin que haya sectores que no tengan pulpa o sectores de pulpa que esté sin humectar, o sea, debe estar sumamente humectada, porque nosotros lo que hacemos es retirar los excesos, ¿se acuerdan?, entre las palmas de la mano para luego colocarla sobre la superficie. En este caso vamos a ver el procedimiento de extracción de sales solubles sobre mampostería en este sector. En este caso, y debido a la acción de humedad ascendente en el pasado, la zona inferior de este pilar con pinturas decorativas hizo que el agua disgregara a tal punto los sustratos de los materiales de construcción que provocaron la pérdida total de las capas de recubrimiento al aceite. Las operaciones previas a la aplicación de la pulpa de celulosa en agua desmineralizada es el desempolvado de la zona, eliminando toda la sal y disgregada, o sea, que se encuentra disgregada en forma pulverulenta sobre las superficies, mediante el cepillado con cepillos de cerdas de dureza apropiada, y luego el enjuague, ven, que se realiza con agua desmineralizada y acá con la aplicación, digamos, tamponando con una esponja, ¿no es cierto? Y absorbiendo también, para no chorrear, digamos, ¿no es cierto?, con agua, absorbiendo los excesos de agua. Esto se realiza enjuagando el agua justamente extraída con la esponja. Y luego del enjuague con el agua desmineralizada, la aplicación de las compresas humectadas en agua desmineralizada, conformando una superficie húmeda y en contacto con las sales, y con toda la superficie de esta mampostería, en contacto, digamos, íntimo y homogéneo de toda la superficie a ser tratada. Las mismas entonces se extraen, esta pulpa se va a extraer una vez que se encuentran secas o casi secas, asegurando la efectividad del tratamiento cuando las sales logran vehiculizarse, trasladándose a la compresa y abandonando la superficie del muro. Bueno, en las siguientes tomas fotográficas podemos observar el ábside del altar de la capilla del Colegio de la Misericordia, ubicado en Devoto. Se observan dos fotografías tomadas del mismo sector en dos épocas diferentes. La de la izquierda en blanco y negro, sepias, digamos, fue tomada durante la década entre 1950 y 1960, y se puede distinguir un ábside profusamente decorado, que es todo este sector, ¿no? Con pinturas decorativas en toda la superficie de las paredes, también de las guardas perimetrales que vemos aquí, ¿sí?, de los fustes con pintura marmolada, imitando mármol, las basas, que son estas acá de las columnas, ¿sí?, que estas son en realidad pilastras,
También el tratamiento en los capiteles con unos relieves que imitan la piedra tallada, con un símil piedra con toques dorados, y también toda la cornisa con ménsulas que también tienen detalles de dorados a la hoja, ¿sí? Entonces, luego en la fotografía de la derecha fue tomada en el momento de realizar el diagnóstico del sector con intervenciones posteriores realizadas que cubrieron todas las decoraciones desde el basamento, o sea, incluyendo basas, etcétera, todas las pilastras, y también ven, esa guarda desaparece directamente con esta pintura colocada sobre ella, y bueno, cubre todas las decoraciones hasta el tambor, que es esto de la hemicúpula. Esto, bueno, hasta aquí llegó esta intervención espantosa, que incluye también al cornisón decorado y a las ménsulas con detalles dorados que se han perdido. Bueno. En el siguiente mapeo o gráfico del estado de conservación de las superficies antes de la extracción de las capas de pintura superpuesta, podemos ver los diferentes tipos de pinturas encontradas sobre estas superficies, que no eran las mismas en todas ellas. Entonces, sobre las pilastras, aquí encontramos capas de pintura superpuestas sobre una capa original más débil, y esta capa de pintura mucho más fuerte lo que hizo fue una especie de arranque de la pintura original, porque este sector sufrió evidentemente humedad ascendente, que luego fue tratada, y entonces debilitó a los materiales, digamos, subyacentes, a todas las capas de preparación y revoques, y esta pintura colocada para de alguna manera cubrir toda esta pintura original y pilastras, lo que hizo fue arrancar una cuestión de ser más fuerte que la superficie subyacente a la pintura original. Entonces se venía la pintura original junto con la pintura superpuesta. Esto fue un tema, ¿no es cierto? Un tema álgido para el tratamiento de estas pilastras. Entonces, se mapean, los sectores con pátina biológica, ¿ven? Y sales. La colonización biológica siempre está muy cerca de donde ocurren filtraciones y donde hay sales también. Bueno, se observan diferentes tipos de pintura. En este caso, los basamentos, o sea, toda la parte de basas de aquí tiene un tipo de pintura mucho más fuerte, digamos, una pintura sintética, y el resto de pinturas de las paredes es una pintura al látex. Aquí podemos ver entonces los primeros cateos que se realizaron decapando con bisturí en diferentes sectores donde se evidenciaban dorados a la hoja subyacentes y capas de pintura color azul en este caso. Entonces, en base a esto, se sugiere también no solamente la restauración, como nos habían convocado, de la cúpula por unas filtraciones que habían surgido por un mal sellado de uno de los ojos de buey con unos vitrales que estaban dentro de este sector, en el tambor, que vendría a ser esta zona de aquí, sino que también nosotros lo que empezamos a descubrir por una cuestión de un delaminado natural que hubo de un poquito de pintura, vemos, había este sectorcito solamente, había perdido esta capa de pintura, digamos, aplicada posteriormente, y se pudo ver que debajo había una capa
de hoja de oro aplicada sobre, digamos, originalmente. Y luego también descubrimos en este mismo sector, que era una puerta escondida que daba a la sacristía, también este color azul intenso, y luego por aquí otras muestras y otras pruebas, ¿no es cierto?, realizadas a punta de bisturí decapando, que también descubrimos un azul un poquito menos como intenso, ¿no?, en esta zona de aquí. Entonces, se hizo una propuesta de intervención mucho más completa y se decide entonces decapar absolutamente todas las superficies en búsqueda de lo que vimos en la primera fotografía anterior, donde se veía que este ábside estaba profusamente decorado. Entonces, en principio, se trató toda la superficie, digamos, a pie, ¿no?, todo lo que es la parte inferior, para luego montar los andamios y que no fuera como tan caro para las monjas, bueno, o sea, empezar a facilitarles un poco el tema, digamos, económico, ¿no es cierto? Entonces, se realizaron estos primeros cateos en estos sectores y luego cuando se montó el andamio se realizaron aquí en estas guardas de aquí también, se extrajeron partes de la pintura para saber justamente cómo estaban compuestos los estratos y qué técnicas pictóricas para confirmar que teníamos, ¿no es cierto?, en los diferentes, digamos, sectores, para confirmar las hipótesis que habían surgido de los cateos y las pruebas de solubilidad realizadas, ¿no? Y entonces se la convoca, acá está la foto de Marcela Cedrola tomando la muestra de esa capa de pintura azul. Aquí podemos ver entonces en esta puerta escondida de la sacristía, ¿no?, en madera, donde encontramos la mayor parte de los dibujos que luego encontraríamos en otros sectores más arriba con los andamios, porque la mayor parte de los sectores bajos habían sido lijados, pero por una cuestión casi, no sé, de suerte, nosotros comenzamos a encontrar todos los diseños que luego se repiten, ¿no?, porque están pensados como plantillas repetitivas. Entonces los encontramos acá en esta puerta de madera que evidentemente no fue lijada porque al tener una rugosidad, digamos, que a ellos les servía para poder pintar encima, no debieron lijarla para obtener esa superficie como de anclaje, ¿no es cierto?, que sí lo hicieron en el sector de paredes bajas. Y luego en los sectores que se intervinieron, digamos, en altura, resultaron en donde pudimos también ir cosiendo de alguna manera la imagen repetitiva de estos lirios que ahora van a ver, etcétera. Y acá hay como una especie de una soga, ¿no es cierto?, unos botones, como imitando un dorado a la hoja, con colores amarillos, ocres, etcétera. Y ahora vamos a ir viendo cómo, bueno, a medida que vayamos hablando de diferentes operaciones, vamos a ver el resultado de toda esta intervención. Bueno, y aquí vemos a Marcela, ¿no es cierto?, haciendo justamente, tomando las muestras de la pintura sobre el soporte que habíamos dicho de madera. En realidad es un aglomerado, por eso tenía esta rugosidad. Y en el panel entonces toma muestras del fondo azul, también habla de una fina capa de preparación blanca a base de cal y yeso. La misma está sobre el aglomerado, esta capa de preparación,
Y luego se ven dos capas, más externa, una capa de un celeste sobre una capa de azul más intenso, que forman parte justamente de la decoración de lirios, esto más celeste y esto es el fondo azul, ¿no? Da como resultado también que se ha encontrado un ligante de base proteica. Entonces, de alguna manera, digamos, es nuestras hipótesis realizadas a través de las pruebas de solubilidad realizadas, ¿no es cierto? Que veíamos que, bueno, eran solubles en agua, que tenían un estado pulverulento, coinciden con la toma de muestras y los resultados obtenidos por Marcela en los análisis, ¿no? Realizados, tanto en las estratigrafías, ¿no? La identificación del aglutinante. Aquí ya con el andamio montado, entonces se comienzan los trabajos en altura y como vemos, aparecen entonces los diseños que veíamos en la fotografía, digamos, histórica o de un documento donde se ven exactamente como si fuera un telón, ¿cierto? Realizado todo en pintura, sin relieve acá. Los pliegues de este telón lo hacen ver con volumen, ¿no es cierto? Y es toda una trampa al ojo, entonces acá vemos el barral ¿cierto? Con estas argollas de donde pende el telón y se pueden visualizar lo que nosotros comenzamos a encontrar como estas flores de lirio blancas, hojas, unos jarrones de donde estos lirios, digamos, están colocados sobre estos jarroncitos que vemos acá, que nosotros acá hemos ido descubriendo y armando entonces el módulo que se va repitiendo a lo largo de todo el mural. Y vemos, ¿cierto?, todo lo que se pudo rescatar a través del decapado a punta de bisturí y humectando la superficie, ya que logramos que esta pintura lacal logre desadherirse de la superficie, provocando muy poca pérdida del material de la pintura, pero el trabajo fue sumamente cuidadoso y muy lento, justamente para no perder nada de la pintura. ¿Ven? Se va paulatinamente descubriendo con el decapado, la pintura subyacente. Bueno, en este caso vemos, ¿no es cierto?, acá los fustes originales y con el marmolado, la pintura marmolada, ¿sí? Que mostraban en esa foto histórica que habíamos visto, y luego vemos las mismas pilastras con los fustes totalmente cubiertos con pintura. Pero dijimos que primero tuvimos que hacer todo un tratamiento de adhesión, aunque debíamos debíamos decapar esta pintura. Esta pintura se traía a la pintura original también en delaminados. Entonces, primero hubo que hacer todo un trabajo de adhesión. Y una vez que se realizó la adhesión, se comenzaron los trabajos de decapado de la capa superpuesta, ¿no? Y se pudo recuperar, ven, acá se está recuperando todo el marmolado subyacente, que gracias a Dios estaba protegido, porque generalmente estas manufacturas marmoladas contienen una capa de terminación a la cera y un lustre. Entonces esa cera había hecho que de alguna manera la capa de pintura subyacente se proteja, ¿sí? Y eso ayudó bastante a recuperar muy bien este marmolado en colores
ocres, ¿no es cierto? Muy bonito que tenía debajo originalmente. Aquí tenemos otro ejemplo de un decapado de capas superpuestas de pintura sobre un símil piedra interior. Acá vemos en progreso, ¿no? Como se está decapando, y acá detalles sobre el uso del bisturí con diferentes capas. Tiene hasta una capa, ven, como un enlucido, ¿no? Una capa verde, luego una amarilla, o sea, fue pintado varias veces una capa sobre la otra. Y entonces según el tipo de pintura que se encontraba, porque no en todos lados encontrábamos el mismo tipo de pintura, se recurrió a las mezclas de diferentes disolventes para ablandar las capas y descubrir un revestimiento de un mortero símil piedra, como podemos ver, que presenta unas buñas o también juntas de unión de un color de mortero más oscuro, ¿sí? Que aparenta una pared de sillares de piedra caliza. Esta piedra caliza es típica de la piedra París o símil piedra, que se utiliza como un revoque en la arquitectura de fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, que está inspirado en la piedra verdadera utilizada para las típicas construcciones de la capital francesa. Fue un revestimiento perfeccionado por constructores de origen italiano que arribaron a Buenos Aires en la gran inmigración europea de ese periodo. Este revoque se compone de un aglomerante, que en general es cal y o cemento, con un agregado de cemento, y luego también agregados de arena de diferente granulometría y diversos minerales molidos como mica, dolomita o calcita. Justamente este tipo de similpiedra presenta pequeños destellos de esta mica pulverizada, en donde entonces se pueden observar algunos brillos, ¿no? Entonces, tanto la piedra caliza como la arenisca son rocas sedimentarias, para que nosotros sepamos de dónde vienen, ¿no es cierto? De qué imitación de qué tipo de rocas. Y ambas son, por lo tanto, procesos físicos y químicos que se han venido produciendo a lo largo de millones de años, ¿no? Son el resultado de esos procesos. Estamos entonces ante una piedra natural que no sigue patrones establecidos, siendo la propia naturaleza quien marca la estética de este material. Es por ello que el aspecto del mismo dependerá del lugar de extracción, dándole unos matices u otros matices. O sea, la tonalidad suave de los tipos de piedra caliza y arenisca es común a todas ellas, diferenciándose, por lo tanto, en el color y en la cantidad de fósiles que los forman. Entonces, en base a esta diferencia podemos encontrar diferentes tipos de calizas y de areniscas. Seguimos con otro ejemplo de extracción mecánica de repintes a bisturí, y también la utilización de microgranallado con máquinas que proyectan micropartículas, en este caso microesferas de vidrio. Entonces, lo que vamos a ver acá es la capilla del Santísimo, donde están ubicados estos relieves, ubicados en el tambor del cielo raso de este ámbito. Son 5 tondos, tondo se le dice por el formato redondo, con escenas religiosas constituidos por relieves en premoldeados aplicados, o sea, que están fijados, ¿no es cierto?, a la pared, y que simulan de alguna manera, son premoldeados de símil piedra París, que simulan relieves cincelados en piedra París. Estos fueron repintados con pinturas al aceite en el año 1984, en una intervención anterior donde están, ven, firmados y fechados por el autor. Entonces se realizó un testigo, como ustedes pueden ver aquí, decapando a punta de bisturí, donde se puede apreciar el color del mortero imitando la piedra París, una piedra calcárea de color cálido en este caso, y se determinó la utilización entonces de la proyección
de partículas de microesferas de vidrio para la extracción mecánica de estas capas, pero se terminaron de extraer en sectores donde la pintura había penetrado en los poros, con geles disolventes en contacto y la utilización de bisturíes para terminar su extracción mecánica. Bueno, aquí vemos la extracción mecánica de estos repintes, ¿sí? Con las máquinas que decíamos. Entonces se realizan este tipo como de carpas en donde se trabaja. En principio se trabajó de esta manera, pero las microesferas de vidrio no generan polvo ni nada, sino que caen. Así que lo que hay que hacer es proteger muy bien el sector de, digamos, de donde cae esta microgranalla y luego recuperarla, ¿sí? Entonces podemos ver el antes y acá como el progreso de la extracción mecánica. Acá nuestros dos restauradores que están trabajando, que fueron entrenados por la gente que trajo estas máquinas. Y luego, acá, o sea, luego de la extracción de toda esa pintura, entonces se hacen los reintegros de zonas de faltantes, ¿no es cierto?, con estucos, y la reintegración cromática justamente de esos faltantes. Y ven, acá se está terminando también el decapado de todo el sector a base de geles solventes y bisturíes en sectores donde no se pudo retirar la pintura porque estaba demasiado como metida en los poros. Y también se descubren zonas de dorados a la hoja, ¿sí? O sea que ustedes verán que el microgranallado y todo este tipo de digamos, de procedimientos mecánicos, ¿no es cierto?, de abrasión, son, cuando están bien hechos y digamos, con la distancia apropiada, con la presión apropiada, ¿no es cierto?, y la abertura apropiada de estos picos, se logra diferentes niveles, digamos, de impacto sobre la superficie, y eso hace que se pueda ir como de a poquito ir retirando estas capas de pintura. Y acá vamos a ver la extracción mecánica de repintes, pero realizada mediante una pistola de calor, espátulas de madera, algunas metálicas y bisturíes. Este también es un premoldeado aplicado en relieve, ¿sí?, que también imita un símil piedra, ubicado en el acceso lateral oeste de la basílica, y van a ver por la descripción que vamos a hacer sobre la importancia que tiene también la simbología representada, ¿no? En donde se representa la imagen del Vaticano, ¿sí?, y del escudo papal de Pío X, y el escudo de armas de Pío X, ¿sí?, que es compuesto por la parte superior donde muestra las armas del patriarca de Venecia, aquí, que fue Pío X, de 1893 a 1903, que consiste en un león. Bueno, acá no se puede distinguir exactamente, pero en el león de San Marcos, y en una aureola plateada sobre un fondo blanco plateado mostrando un libro. Acá se puede ver, ¿no es cierto?, todo eso. Un libro con una inscripción de un lado y del otro, bueno, etcétera. Y en la parte inferior del escudo se muestran las armas de que Pío X tomó como obispo de Mantua, un ancla propiamente dicha, acá ven, ¿sí?, se puede ver también aquí, el ancla sobre un mar tempestuoso. Acá podemos ver como el mar representado aquí en esta parte. Y bueno, las operaciones realizadas, ahora vamos a ver
¿qué es lo que se estuvo realizando? Ven aquí con la pistola de calor a una distancia determinada, ni muy cerca ni muy lejos, sino que simplemente ablandar las capas de pintura superpuesta, que era sumamente gomosa y etcétera. O sea, no es una pintura a base de cal, ni tampoco un látex, sino que es una pintura como sintética. Entonces se logra a través de esta aplicación de calor a una distancia bien, digamos, calculada, ¿no es cierto? Y entonces luego se va ablandando esta capa y retirando mecánicamente con la utilización de espátulas, ¿sí? Bisturíes, estecas. Entonces se puede retirar toda esta pintura y despejar la superficie total de esta manera, como ustedes pueden ver, donde se encuentran también algunas reposiciones realizadas en yeso, porque esto tuvo esa problemática también, que tenía reposiciones, ¿sí? Y luego de una vez despejado todo el sector, se visualizan también pequeñas fisuras y pequeños desprendimientos, entonces se consolidan con diferentes consolidantes a base de primal en algunos casos, y en otros casos en donde estos rayos por sectores estaban totalmente desprendidos, con puntos de epoxi especialmente ideados para la arquitectura, ¿no? Para este tipo de tareas. Y bueno, luego la reposición se hace con un símil piedra y con unos estucos realizados, digamos, tratando de obturar todos estos sectores defaltantes, ¿no? Que aquí podemos ver, estos blancos aquí. Y luego lo que se hace es, claro, nos encontramos con un color de un símil piedra, pero por debajo de lo que ustedes acá pueden ver como una especie de color ocre que se colocó sobre el símil piedra, se colocó este color ocre que es nada más y nada menos que un fijador al aceite, para poder luego pintar por encima con esta pintura que se ha pintado. Entonces, este fijador al aceite ha creado una decoloración profunda y hay como diferentes colores. Es muy difícil reintegrar con una base de color oscuro, sobre una base de color oscuro con el color original del símil piedra. Entonces se tuvo que hacer un velado total de toda la superficie para poder llevarlo luego a una de las muestras que habíamos tomado con el símil piedra debajo de esta capa del fijador al aceite que se había, o sea, que había envejecido y tenía ese color caramelo tan intenso. Y así es como queda, ¿no es cierto?, luego de la reintegración. Y también los rayos donde también se encontró dorado a la hoja. Entonces, en vez de colocar un dorado a la hoja, lo que se hizo fue reintegrarlos con colores a base de mica, ¿no? Y una base de primal, de un copolímero acrílico y mica, sobre un color rojizo que imita como si fuera el color del bol. Entonces se reintegraron estos cromáticamente los rayos de este premoldeado.